Si estás buscando un vídeo que te ayude a sacar un 7 o más en el Speaking Test de IELTS, este es tu vídeo. Lo primero que tenemos que entender sobre el IELTS Speaking es que tiene 4 partes. La primera es cuando llegamos, nos sentamos y el examinador nos va a pedir que digamos nuestro nombre y que digamos de qué país venimos o que le enseñamos el passport y los datos personales. Esto no entra dentro del test, pero es una parte importante de ella. Nos van a enseñar la grabadora, bastante old school. Tenemos que estar preparados para ese momento, ya que es el primer punto de contacto y los examinadores normalmente son gente muy seria que nos van a hacer sentir un poquito nerviosos. Como primera parte del Speaking Test, la real, la que es examinada, es una pequeña entrevista. En este tipo de preguntas siempre nos van a preguntar sobre nuestra vida privada, nunca sobre nuestra opinión sobre algo, sino que nos preguntarán a qué te dedicas, de dónde vienes, por qué viniste a este país y qué edad tienes, preguntas sencillas sobre tu vida. Sin embargo, ¿qué es lo que nos va a hacer que en vez de tener un 6, llegamos a un 7 o más? Que no usemos frases hechas que hemos aprendido en el colegio, sino que usemos las frases hechas que usaría un nativo. Por ejemplo, en lugar de decir I live in Australia, podrías decir I'm based on the Gold Coast. Es un pequeño sutil cambio que nos va a hacer sonar mucho más nativos. O en lugar de decir I think, podríamos decir I reckon. Es bastante más usado por los nativos. La parte 2 está dividida en unas pequeñas tarjetas con temas. ¿Cuáles son los temas más comunes en IELTS? Siempre se van a basar en 8 temas. Uno de ellos puede ser entertainment, es decir, te pueden preguntar sobre películas, libros, cosas que te gustan respecto a este tema. También te pueden preguntar sobre la salud, es decir, temas de nutrición, deportes, todo lo relacionado con la salud. 3 pueden ser cosas del pasado, algo del pasado que hayas vivido, experiencias pasadas. Esto es mayoritariamente para escuchar si tú sabes desenvolverte usando tiempos pasados simples, pasado perfecto, pasado continuo. Otro de los temas que nos pueden preguntar es sobre la tecnología. Todo lo relacionado con la tecnología respecto a un device que tú uses mucho o que te guste o que sea imprescindible para ti. También nos pueden preguntar por temas de trabajo o dinero. Bastante recurrente, ya que una de las preguntas personales es ¿a qué te dedicas o qué has estudiado? Y eso nos lleva al siguiente punto. También nos pueden preguntar sobre educación. ¿Qué has estudiado o qué te gustaría estudiar? Y, bueno, ¿cuál es tu asignatura favorita? Cualquier pregunta relacionada con los estudios o la educación. Otro de los temas que nos pueden preguntar es sobre nuestras relaciones personales. Sobre el amor, sobre la familia o sobre los amigos. Incluso sobre los hermanos y hermanas. Yo he escuchado o he visto cartas o tarjetas de este punto del speaking en el que nos preguntaban, por ejemplo, háblame sobre una persona que admires o una persona que haya tenido mucha importancia en tu vida. Ahora bien, como he dicho, ¿cuáles son estos puntos que tenemos que aprender o prepararnos para llegar a ese 7 o más en nuestro IELTS? Lo primero de todo es la organización. Tenemos que dar una pequeña introducción sobre lo que opinamos o sobre lo que vamos a hablar. Segunda parte sería la descripción. En estas tarjetas no solo nos dicen habla del tema y ya está. Nos introducen el tema y nos dan 3 puntos claves, 3 bullet points sobre los que hablar. Siempre se suelen repetir. Por ejemplo, el hobby que te gusta hacer. Dime, ¿cuál es el hobby? ¿Cuándo lo haces? ¿Dónde empezaste a hacerlo? Y si lo haces con alguien, ¿y por qué te gusta tanto? Realmente son 3 bullet points, pero el primero y el último son un poco generales relacionados a este. Si cambiamos el tema, por ejemplo, por un objeto del pasado, háblame sobre un objeto de tu pasado que haya tenido mucha importancia en tu vida o en tu adolescencia. Tenemos que decir cuál es el objeto, cuánto costó, dónde lo viste por primera vez, si alguien te lo regaló o dónde lo conseguiste y por qué es tan importante para ti. Todas estas tarjetas se resumen con el mismo tipo de formato, es decir, si sabemos hacer una, sabemos hacerlas todas.
pero es muy importante llevar esa organización sobre introducción del tema, contestar todos los bullet points y dar una pequeña conclusión con nuestra opinión al final. Ahora, tip número 2. ¿Qué vocabulario debemos usar para llegar a ese 7 o 8 en el examen? El vocabulario siempre tiene que ser relacionado con el tema que nos pregunten. Por eso en el libro de IELTS, al final del libro, tenemos un glosario sobre los 8 temas y el vocabulario que está relacionado. Os voy a enseñar ahora mismo mi libro y para que veáis cómo podéis estudiaros ese glosario o flick through the pages y conseguir ese vocabulario 7 o más. Como podéis ver aquí, esto es un libro de Complete IELTS 7.5 o 6.5, es decir, un C1, que es un band bastante elevado. No es el más alto, como podéis saber en IELTS la puntuación máxima es un 9 o un 8.5, es decir, este estaría un poquito por debajo, no sería C2, sino un C1, pero también es un nivel muy alto que con un 7.5 puedes optar a universidades, puedes optar a skill visas y a muchos tipos de proyectos importantes en Australia o en el resto del mundo. Entonces, si vamos a la parte última del libro, nos encontraremos con el word list o el glosario. Por unidad, por página, tenemos la unidad 1, todo el vocabulario que necesitamos recordar para este tipo de tema. El tema 1 en este libro es la educación. Entonces tenemos palabras como highly gifted, un adjetivo, o obtain en lugar de get, que es un verbo. Es decir, tenemos un montón de categorías de palabras, tanto adjetivos como verbos, como adverbios, como nombres, que nos pueden servir para este tipo de tema, para cualquier pregunta. En el tema 2, por ejemplo, se habla del arte, del color, y es para describir este tipo de objetos que os he mencionado antes sobre tu pasado. Es importante no solo describir un objeto y decir era bonito y ya está, sino decir qué tonalidad de color tenía, qué forma tenía, qué ingredientes o materiales componían a este objeto o incluso qué tipo de estilo artístico tenía este objeto. Eso es lo que va a hacer que tú cambies de un 6 a un 7 o un 8 en tu IELTS Speaking. Por ejemplo, la unidad 7 habla sobre la naturaleza, ¿vale? Esta se me había olvidado mencionarla antes, también muy importante. Tenemos palabras como microbes. Yo tengo ahora mismo 2 alumnas de IELTS a las que enseño de manera online, distintos niveles, distintos propósitos, pero a las 2 les intento decir lo mismo. Para estos temas, lo que hace que tu inglés no suene básico y suene nativo es que en lugar de decir it's bad for your health, puedes decir it's not hygienic o it's full of microbes or germs. Estamos usando terminología más avanzada. Tú es lo que quieres demostrar, que puedes estudiar aquí en la universidad o que puedes tener un trabajo cualificado. Para eso es para lo que nos piden un 7,5 o más en este tipo de exámenes. Así que si no tenéis este libro, recomiendo que os lo compréis. Es muy buena base para empezar. Yo siempre empiezo con este libro para demostrar a mis alumnos cómo es el formato, para que cojan un poco de práctica y se den cuenta de qué gramática y qué vocabulario nos puede llevar de un 6,5 a un 7,5. No quería acabar el vídeo sin antes enseñaros un ejemplo de cómo es Speaking Test en este tipo de libros. Es literalmente lo que vas a encontrarte con el examinador el día del examen. Como podéis ver aquí, empiezan con lo que dice el examinador, que dice así: Now, in this first part, I'd like to ask some questions about yourself. Do you work or are you a student? Como podéis ver, siempre nos preguntan algo sobre nosotros, muy genérico. El examen empieza cuando nos hacen preguntas más en detalle. Por ejemplo, Why did you choose the subjects you are studying? Or, how much time do you spend on a campus a week? Muchísimas preguntas que son más en detalle. Este tipo de preguntas es la parte 1 del speaking que ya mencionamos antes. La parte número 2 es la tarjeta que hemos mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, en este tema nos hablan sobre health. Let's talk about healthy lifestyles now. How often do you find time to relax?
What's your ideal form of relaxation? Esta parte puede ser extra de la parte 1 si el examinador necesita escuchar un poco más porque no está seguro en qué bands estás. A lo mejor lo que ha escuchado en la parte 1 le lleva a pensar que estás en un 5 o en un 6 o a veces estás en medio. Por eso te hacen preguntas extras para saber realmente en qué bands se van a estar moviendo, porque en la primera parte del examen el examinador ya sabe en qué bands vas a estar. Las siguientes partes del examen es para pulir y para apuntar el foco y ser un poquito más exactos con esa puntuación punto 5 o punto 0. Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 or 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Here is some paper and a pencil for making notes, and here is your topic. I'd like you to describe an area of your country that is well known for its natural beauty. Aquí nos dan 1 minuto para prepararnos las ideas, incluso nos dan papel y boli para apuntarnos unos keywords. ¿Qué es lo que no debemos hacer en estas notas? No debemos escribir frases largas, no debemos escribir algo que no nos vaya a ayudar mientras estamos hablando. Tiene que ser algo muy visual que nos ayude a no perder el hilo de la conversación o de nuestras ideas. Yo siempre recomiendo hacer 3 corchetes porque van a ser la introducción, el tema principal y la conclusión. Y en cada corchete incluir conectores que nos van a ayudar a cambiar de una idea a otra o linking words. También incluir vocabulario específico como mencionamos antes, por ejemplo, un adjetivo que sea relacionado a este topic o un verbo que sabemos por la práctica que no usamos demasiado y que podemos intentar usar como sustitución. Estos son los tipos de notas que deberíamos estar escribiendo. La tarjeta dice así: Describe an area of your country that is well known for its natural beauty. You should say where this area is, what people can see and do there, how can you get there, and explain why this area is considered to be so beautiful. Como podéis ver, es como os había mencionado antes. 4 bullet points o 3 bullet points con una idea principal y 1 minuto para pensar, 2 minutos para explicarlo. Puede parecer mucho, pero no lo es. 2 minutos no es tiempo suficiente. Por eso, time management es otra parte del skills que no se menciona y que tenemos que tener muy en cuenta. Una vez hayamos terminado esta parte del speaking, que es la parte más grande, una persona se suele sentir más en calma porque siente que ya ha hecho la gran parte del examen. Ahí hay otro error. La última parte es igual de importante. ¿Por qué? Porque es cuando el examinador ya sabe más o menos en qué bands estás, pero puede marcar la diferencia. En esta última pregunta nos van a preguntar sobre temas más objetivos, más generales. Y ahí sí que quieren saber tu opinión, no sobre tu vida personal, no sobre una cosa que a ti te guste o que sea de tu infancia o que prefieras, sino más bien tienes que ser objetivo frente a este tipo de respuesta. Un ejemplo sería: We've been talking about areas of natural beauty, and I'd like to ask you some more general questions about these. Let's consider the importance of areas of natural beauty. Why do countries value their beautiful landscapes and wildlife? Como podéis ver, el tipo de pregunta cambia mucho de personal a debate. Aquí es una idea mucho más general que no depende solo de tu experiencia vital, sino de algo que involucra a la sociedad. Este tipo de preguntas es donde más objetivos y más académicos tenemos que sonar. ¿Qué frases nos van a ayudar a describir nuestra opinión y a posicionarnos en una manera más académica? Pero tenemos que intentar usar verbos que no sean básicos, porque estamos hablando sobre un tema objetivo, no subjetivo. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Este tema o esta parte del speaking va a ser un poquito más corta, a lo mejor 3-4 minutos.
es el final, solo quieren saber si tu puntaje está en el 0,5 por encima o por debajo. Entonces puede marcar bastante la diferencia. Cambiarías de un 6,5 a un 7. Es bastante importante. Y bueno, hasta aquí la parte del speaking. Eso sería todo para que entendáis cómo desenvolveros y cómo intentar llegar a una parte 7. Si queréis un poquito más de información sobre este tipo de exámenes, por favor no dudéis en dejarlo en la caja de comentarios o escribirme un mensaje privado a mi cuenta de Instagram Loom English. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que os haya parecido útil este contenido. Y si queréis más contenido, ya sabéis, suscríbete.